Pues aquí dice que la próxima semana nos ponen los teléfonos públicos que pedimos. Cuando me dijeron que yo, como representante de todos los vecinos, llevara el escrito, creí que ni caso me iban a hacer. Ay, pero hasta se sorprendieron por todas las firmas que llevaba. Les voy a avisar a todos. Les va a dar harto gusto. Híjole, ya pasaron 3 meses y no más nada. Bueno, pusieron el poste, pero ahí está, nomás de adorno. Con eso de que siempre tienen mucho trabajo, a lo mejor se les olvidó. Ay, yo creo que voy a tener que ir a recordarles. Por si acaso voy a llevar el oficio que me mandaron hace 3 meses. Doña Rosa recibió un oficio en respuesta a su petición de un servicio. Pero, ¿en dónde y para qué se utilizan los oficios? El oficio es un documento que se utiliza en instituciones, dependencias públicas y en empresas. Como su nombre lo indica, es una comunicación oficial. Un oficio tiene las siguientes partes: fecha, siglas, número de oficio, asunto, destinatario, cuerpo, despedida y firma. El oficio se distingue por emplear un lenguaje formal, así como por abordar de forma directa y breve el asunto. Los oficios son utilizados por instituciones o empresas para establecer comunicación con otras instituciones o con algún particular. Dentro de las oficinas, el oficio constituye un medio de comunicación entre las diferentes áreas y forman parte de la correspondencia interna. Cuando el oficio llega de otra institución o empresa, forma parte de la correspondencia externa. Ya sea en instituciones gubernamentales o en otras, recordemos que el oficio debe ser claro, breve y emplear un lenguaje formal. Sí, utilizamos los oficios porque son un medio de comunicación que nos permite hacer seguimiento de los asuntos, tanto de los que nos son solicitados como de los que atendemos. En particular, nos envían oficios requiriéndonos a veces donativos, a veces apoyo para diferentes fines. Nos piden también información,
En ocasiones nos piden intervención en asuntos muy concretos. Bueno, hay una variedad de casos en que nosotros recibimos oficios. Nosotros, para poder hacer seguimiento de un asunto, pues respondemos también de manera escrita diciendo qué vamos a hacer, qué va a suceder, o a quién se tienen que dirigir, o a quién ya nos dirigimos para poder atender el caso, dependiendo. O incluso también cuando estamos enviando alguna información, invitando a personas a que asistan a alguna actividad o evento. Bueno, cuando nosotros recibimos un oficio, que puede ser de la misma delegación o de otra institución, en primer lugar, en la mesa de entrada se le asigna un número. Este número es un control que nos permite localizarlo en el orden en que fue ingresando a la subdirección. En esa libreta de registro de correspondencia también se anota quién lo envía, a quién se lo envía, si tiene un número de identificación, la fecha y muy brevemente el asunto. Cada año, desde hace 2, abrimos un albergue temporal que los cobija de noche y que los recibimos dándoles la posibilidad de aseo personal, alimentación y dormitorio. Al otro día desayunan y salen. Para poder tener esta acción que implica, bueno, salvaguardar la seguridad de estos muchachos, participan muchas instancias de la delegación que coordinamos desde el DIF. Tenemos que enviar un oficio a la Subdelegación de Desarrollo Social solicitándole la instalación del deportivo donde ponemos carpas y tiendas de campaña. También tenemos que pedir a veces donativos de cobijas, colchonetas, ropa. Esto lo hacemos a instancias privadas habitualmente. También tenemos que informar a la Coordinación de Seguridad Pública que este espacio será utilizado en esa temporada para resguardar a los muchachos y que nos brinden apoyo con patrullas, con personal para estar salvaguardando ese lugar. Es decir, para que nosotros estemos al tanto de lo que sucede o va a suceder, hacemos un seguimiento de nuestros oficios y de las respuestas que también por oficio nos enviaron. Veamos. Entonces, con el número de oficio, de seguro se acuerdan. Y cuando vean que la fecha es de hace 3 meses, segurito que nos vienen a poner el teléfono luego. Yo creo que voy de una vez, antes de que los vecinos me empiecen a preguntar. Es importante que al recibir un oficio, este se guarde, pues por medio de las siglas y el número podemos darle seguimiento al asunto en cuestión. Pues en general, el área de la competencia de cada actividad, muchos oficios son redactados por mí de manera personal, porque está la variedad de situaciones que atendemos, que son respuestas muy específicas. Tenemos pues ya establecidas algunas fórmulas generales de entrada o de saludo, de despedida, según el caso, si es una solicitud, si es una queja, si es el envío de un informe. Y el cuerpo del oficio, la comunicación específica, es redactada por caso. Les decía, es la presidenta del DIF, en muchas ocasiones, su servidora, o los coordinadores de los programas. Digamos, los titulares de las áreas son los que redactan los oficios. El machote o formato que normalmente utilizan algunas áreas tiene que ver con el tipo de asuntos que atienden. Si es un mismo tipo de asunto, no tiene caso siempre estar inventando la respuesta, porque la respuesta va a ser muy similar y solo van a cambiar algunos datos. No es el caso del DIF Benito Juárez. En nuestro caso tratamos de que la respuesta sea muy concreta a lo que al asunto se refiere. Es decir, no respondemos, por ejemplo, nos enteramos de su demanda y atenderemos próximamente. No, al ciudadano, por ejemplo, que requiere una respuesta, le decimos que su demanda se enmarca en tal problemática, por ejemplo, niños de la calle, que nos piden que los recojamos, les explicamos la circunstancia de la atención
y le decimos cuándo vamos a realizar alguna acción o actividad que tenga que ver con eso que nos plantea. Entonces esto no nos permite usar formatos rígidos, sí formulaciones ya establecidas, pero no un formato rígido. Los oficios que están conservados en el archivo del área están vigentes durante 3 años. Se conserva el archivo del año que está transcurriendo, el del año pasado y un año anterior. Esos archivos se van empacando y se conservan por 2 años como archivo muerto. Después, el archivo que va cumpliendo 5 años se envía al área de archivo general, donde se concentran todos los archivos del gobierno del Distrito Federal y ahí permanecen. Se hace un oficio, nuevamente, donde se dice, se envía para archivo muerto tantas cajas que contienen el archivo de la subdirección del DIF en Benito Juárez y con listados de los expedientes que están en cada caja. Es decir, cuando se trata de recuperar un archivo, debería existir la posibilidad de localizar el expediente. Esto no es muy frecuente. En las instituciones la respuesta es muy inmediata y por lo tanto los casos y los asuntos se resuelven y ya ahí concluye. Por eso archivo muerto es un término un poco dramático, pero sí describe que ya no está en movimiento, que ya no se usa, que solo se guarda como referencia y por ley. Posteriormente, el Archivo General de la Nación ha recuperado archivos de diferentes instancias de gobierno, por ejemplo, de la Presidencia de la República, de las Secretarías de Estado, pero a ese nivel, a nivel de resolución de asuntos muy elevado jerárquicamente. Estos archivos han servido para referencias históricas incluso. Hay correspondencia que podríamos llamar oficial, que nutre los estudios históricos con lo que pasaba en el momento. Ese es el valor de recuperar algunos asuntos de lo que podría ser llamado archivo muerto. Menos mal que guardé el oficio. Yo creí que ya ni se iba a usar. Y resulta que si no lo hubiera llevado, se hubieran tardado más. Porque en esa oficina mandan muchos. Pero con el número lo encontraron rápido. Supieron de qué se trataba. Y por fin tenemos teléfono. Empresas e instituciones utilizan el oficio para dar respuesta a diversos asuntos, hayan sido planteados o no por medio de otro oficio.